de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Católica de Pereira, que comienza a partir de ahora. Cada vez que tengamos sesión de la maestría vamos a tener un primer encuentro abierto para todas las personas que estén interesadas en los estudios culturales, ya sea porque sea su interés de orden personal o porque ya sea también su interés académico. Queremos a través de este medio también saludar a todos los oyentes de la emisora de la UCP que están en este momento en la sintonía también y quienes van a participar gracias a este medio de la conferencia de nuestro ponente hoy. El doctor Eduardo Restrepo, quien nos acompaña, yo tendría que decir que no necesita presentación para las personas que están cercanas a los estudios culturales. Y digo no necesita presentación porque quienes están cercanos a los estudios culturales saben que Eduardo es tal vez la persona más representativa de los estudios culturales en el país y posiblemente de los más importantes en América Latina. Eduardo es antropólogo de la Universidad de Antioquia, estudió su maestría en la Universidad de Carolina del Norte y allí hizo también su doctorado. Eso ya es muy importante, pero es que además es importante porque se ganó una cantidad de premios. Yo no les puedo decir, si digo su hoja de vida, con eso nos vamos las 2 horas de la conferencia o este rato de charla. Pero sí quisiera reconocer algunas cosas que son muy importantes. Fue el premio al mejor estudiante en su carrera, fue una tesis meritoria en su maestría y también se ganó un premio de la Universidad de Carolina del Norte por su maestría. Es invitado a la Universidad de Massachusetts como docente invitado, participa pues, docente investigador invitado y también está adscrito como docente investigador gracias al convenio de Andrés Bello con la universidad, con el doctorado de estudios culturales de la Universidad Simón Bolívar de Quito, estudios culturales latinoamericanos. Ha escrito muchísimos libros, textos. Yo creo que lo más importante que podamos decir no solamente es la calidad académica del doctor Eduardo, sino su capacidad humana que desde su niñez, pues en lo que hemos conversado, lo que le ha posibilitado entender que los estudios culturales no tienen otra manera de hacerse si no es en relación con mejorar las condiciones de las personas en los lugares donde estén. Y creo que eso es lo que une también ese esfuerzo de lo que Eduardo hace como director de la maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana y lo que nos ha posibilitado encontrarnos a nosotros con esta maestría. Yo quiero decirte, Eduardo, que bienvenido, que en mucha parte de lo que nosotros tenemos hoy como maestría en estudios culturales te lo debemos a ti. Creo que los que estuvimos en ese recorrido tenemos que reconocerlo. Están aquí los estudiantes de la maestría que están comenzando su segundo semestre con nosotros. Están estudiantes de la universidad de distintos programas también y algunas de las personas que están interesadas en la maestría y en estudiar la maestría y que nosotros hemos querido invitar también esta tarde. Entonces, bienvenido. La conferencia hoy, como ustedes lo ven, va Eduardo a hablar sobre Stuart Hall y los estudios culturales. Yo les adelanto que es que hay una razón para eso que usted nos contó hoy, y es que se están cumpliendo los 3 años de la muerte de Stuart Hall, hoy precisamente, y creo que eso ya era motivo suficiente para que al hablar de estudios culturales pudiéramos hablar de una persona tan importante en el mundo de los estudios culturales. Bienvenidos ustedes y muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias Fabián por esa generosa presentación y como Fabián nos acaba de plantear, hoy es el 3er aniversario de la muerte de Stuart Hall, alguien que como vamos a ver en esta conferencia es como la figura más central de los estudios culturales. Uno no pudiera pensar los estudios culturales sin la figura de Stuart Hall. Entonces, es muy importante para que hablemos de estudios culturales poder ubicar el lugar
la trayectoria, las contribuciones, los planteamientos y el estilo de trabajo intelectual de este gran personaje. Entonces, el esquema de mi presentación, esa es la imagen de Stuart Hall. Tal vez ahorita voy a ampliar mucho más su trayectoria biográfica, pero es importante que tengamos presente que Stuart Hall nació en Jamaica, es jamaiquino y es considerado uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, no solamente en términos académicos, sino también por su lugar y por sus contribuciones en términos de la discusión y el ambiente político de Gran Bretaña. Ahorita vamos a profundizar mucho más en su trayectoria biográfica. Después de hablar de la trayectoria biográfica de Stuart Hall, voy a centrarme en los momentos y problemáticas. Voy a como desglosar los diferentes momentos de su vida intelectual y voy a mostrar cuáles son como las preguntas, las categorías, los problemas que él va abordando desde comienzos de los años 50 hasta su muerte en el 2014. Después de eso me voy a meter con lo que me gustaría decir el estilo de trabajo intelectual y política del mismo Hall, o sea, esa manera de abordar lo intelectual y lo político que está atravesando mucho lo que son los estudios culturales. Y finalmente me voy a centrar en cómo Stuart Hall entendía e hizo estudios culturales desde su particular práctica como académico. Entonces, ese es el esquema de la presentación, eso es lo que nosotros vamos a abordar en esta charla. Empezando con la trayectoria biográfica, les decía, Stuart Hall es jamaiquino, pero él, junto con Epi Thompson, Raymond Williams y Richard Hogarth, son considerados, Hall con estos tres personajes son considerados los fundadores de los estudios culturales en Gran Bretaña. O sea, ellos son las personas o las figuras que son consideradas los creadores de este campo, que es el campo de los estudios culturales. No voy a hablar en esta charla ni de Raymond Williams, ni de Epi Thompson, ni de Richard Hogarth en profundidad. Me voy a centrar en Stuart Hall. Pero les puedo adelantar que ninguno de los cuatro fue tan importante como Hall para la creación de los estudios culturales, como vamos a ver. Bueno, él nace en 1932 en Kingston, Jamaica, y en 1951 él se ganó una beca para ir a estudiar a Oxford, en Inglaterra. Entonces, cuando él viaja a Inglaterra, es 1951 y todavía Jamaica era una colonia de Gran Bretaña. O sea, Stuart Hall nació y creció como un sujeto colonial. Nació y creció en un contexto colonial y en un contexto colonial caribeño que es una de los elementos que van a influir y a marcar muchas de sus preguntas por asuntos de raza o muchas de sus preguntas por todo lo que va a ser la colonización o todo lo que va a ser después su relación con la teoría postcolonial. Entonces, ese dato biográfico, ese hecho de que Hall haya nacido en 1932 en Jamaica, que él sea negro, lo marca para cómo él se va a enganchar, cómo él va a desarrollar su trabajo en Inglaterra. Entonces él llega a estudiar en Oxford, a estudiar estudios literarios. Inicialmente Stuart Hall aborda el campo de los estudios literarios y después se pasa a pensar mucho sociología y obviamente esto de los estudios culturales. Bueno, entonces, aunque Hall toda su vida se siguió considerando alguien de Jamaica y se siguió considerando alguien atravesado por las problemáticas del Caribe, él nunca regresó a vivir en Jamaica. Él iba algunos periodos, pero él toda su vida todo el resto de su vida estuvo en Inglaterra y
él devino en una figura súper importante en Inglaterra, en la televisión. En los años 80 y 90, Hall era una de las figuras que aparecía más para discutir cuestiones de etnicidad, asuntos de representación, de identidad, de los problemas mismos del thatcherismo, como vamos a ver más ahorita. Entonces, Hall nunca volvió a Jamaica a vivir, aunque estuvo conectado con Jamaica toda su vida, y en términos biográficos y en términos no sé, como teóricos y políticos, ese hecho de haber crecido en un contexto colonial lo marcó profundamente, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ese elemento del Caribe, él es un caribeño, él nunca dejó de ser un caribeño, pero es un caribeño que vivió el periodo colonial y que después se marcó en toda la parte de su experiencia en Gran Bretaña. Bueno, el contexto intelectual y político de Gran Bretaña de los años 50 fue muy importante para Stuart Hall. Acuérdense que en los años 50 estaba como el momento de la consolidación de la Guerra Fría y hubo una serie de eventos en términos de lo de la invasión por lo del Canal del Suez o todo lo que pasó en Hungría con el Ejército Rojo aplastando la insurrección de Hungría, que fue en 1956. Todo eso generó un ambiente muy importante en Gran Bretaña para propiciar el nacimiento de una concepción política que se llamó la Nueva Izquierda. Y esa concepción política que se llamó la Nueva Izquierda era una izquierda que cuestionaba las posiciones más dogmáticas de la izquierda estalinista de la Unión Soviética, pero también cuestionaba a aquellos que consideraban que las disputas o las luchas políticas no debían ser un elemento central dentro de la agenda de los intelectuales de aquella época. Entonces, eso también va a marcar mucho a Hall. A Hall lo marca venir de Jamaica, venir de un contexto colonial, pero lo marca también llegar a Gran Bretaña en los años 50, donde hay unas transformaciones políticas e intelectuales muy fuertes de cuestionamiento, por ejemplo, al marxismo ortodoxo o de cuestionamiento a los modelos políticos más totalitarios. Entonces, eso va a marcar profundamente el pensamiento y el trabajo de Hall. Les decía ahorita que muchas de las preguntas que Hall se plantea en su vida, como todo el asunto de la racialización, las formaciones racializadas, el racismo, todo eso tiene que ver con su propia experiencia. Y esto es un elemento que yo quisiera resaltar. Los estudios culturales son unos estudios que nacen desde la experiencia de la gente, son estudios que tienen mucho que ver con las vísceras, con las problemáticas que nos convocan a nosotros. Incluso Hall alguna vez decía que cuando un estudiante o alguien estaba en estudios culturales y le preguntaba que si esta temática era buena o no para hacer estudios culturales, él le decía, bueno, esa temática lo molesta, esa temática lo convoca, tiene que ver con su experiencia, con su vida, con su problemática. Entonces, eso es una cosa que uno puede trazar en Stuart Hall, en la misma vida de Stuart Hall desde sus comienzos. Bueno, entonces uno puede decir que ese contexto británico, donde el marxismo es cuestionado, es una cosa muy importante para el surgimiento de los estudios culturales, porque los estudios culturales nacen como una crítica, como una reacción, como una problematización a todos estos modelos reduccionistas, como vamos a ver ahorita. Los estudios culturales tratan de romper con los modelos como anquilosados, reduccionistas, disciplinados del conocimiento, y lo que buscan es abrir el conocimiento y la práctica social de múltiples maneras. Bueno, esto ya se los conté, lo de la práctica fundamental el contexto intelectual y político británico de ruptura o de cuestionamiento del estalinismo. Bueno, dentro de la trayectoria de
biográfica de Stuart Hall hay una característica que es muy importante, y es que Stuart Hall siempre se planteó como un autor, como un personaje que no era simplemente un académico, sino que se imaginaba como un intelectual. O sea, no se quedaba en la academia escribiendo artículos, sino que se conectaba con el mundo como un intelectual para hacer muchas cosas en términos de las luchas de aquellos momentos y las luchas que se daban, por ejemplo, con el movimiento contra la escalada de las armas atómicas, o las luchas que se dieron en los años 60 por todas las críticas contraculturales a diferentes expresiones, no sé, como de la sexualidad, de la corporalidad, de las identidades. O sea, Hall siempre estuvo muy ligado a un proyecto que tenía una dimensión, como dice aquí, de un trabajo intelectual y político. Y eso va a ser un componente muy central de los estudios culturales, porque los estudios culturales nunca se limitan a lo académico, siempre quieren ir más allá de lo académico. Ahora, ese ir más allá de lo académico no significa que lo académico no sea importante. Es muy importante lo académico, pero lo académico es insuficiente para lo que se busca en los estudios culturales. Y eso es un rasgo que uno encuentra en la vida de Stuart Hall. Él siempre se imaginó o se pensó su trabajo como un particular estilo de trabajo intelectual y político. Y digo estilo porque es una forma de combinar, una forma de articular la teoría, el conocimiento, la investigación, los autores con lo que hay que hacer más allá de la academia, lo que hay que hacer más allá de esos ámbitos, digamos, más encerrados de algunas prácticas académicas. Otro rasgo que tuvo durante toda su vida es que él escribía para que lo entendieran. No, algunos académicos parece que escriben para que no los entiendan, y para Stuart Hall era fundamental esa dimensión pedagógica de los académicos y de los intelectuales, porque él decía que uno no puede conversar con otros si esos otros no lo entienden a uno, y lo importante de la conversación es que esa conversación lleva a que el conocimiento que puede estar en algunos ámbitos de la academia se complejice, se complemente, se articule con procesos, con movimientos, con prácticas, con experiencias que no solamente se limitan al ámbito de la academia. Eso es una cosa muy importante. Entonces, cuando uno lee a Stuart Hall, ustedes se encuentran libros de él o textos de él que son fácilmente entendibles, incluso cuando él está en el último momento. Ahorita vamos a ver ese momento, cuando él está en la universidad abierta. Él le está enseñando a adultos, a estudiantes que no son los estudiantes típicos de las universidades de élite británica, y entonces él les explica, por ejemplo, escribe un libro sobre representación, y él escribe ese libro de representación en unos términos para que los estudiantes entiendan sin trivializar las cosas, porque lo pedagógico no es, o esa dimensión pedagógica no es trivializar, es pensar que la comunicación y el ejercicio mismo del diálogo es fundamental. Stuart Hall en 1968 asume la dirección del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Ese centro en Birmingham es el centro fundacional de los estudios culturales en Gran Bretaña y en el mundo. Es un centro que fue creado, ahorita vamos a ver con más detalle eso, en el 64 por Richard Hogarth, y Stuart Hall está desde la fundación, desde 1964 en el centro, pero en 1968 él asume la dirección de ese centro, y desde ahí se arma un doctorado que era loquísimo, porque era un doctorado donde los mismos estudiantes con los profesores definían los textos que había que leer, y cada semestre se cambiaban esos textos. No era un asunto así como todo establecido, sino que era un asunto más discutido y todo eso. Entonces,
él está en ese centro, y en ese centro, con ese doctorado y con los estudiantes que estuvieron alrededor de ese centro, se crea los estudios culturales realmente. Y en 1979 él renuncia al centro y se va para la Universidad Abierta, donde él trabaja como profesor emérito de sociología y después profesor emérito hasta que él se retira en la segunda mitad de los años 90. Entonces, Stuart Hall tiene, en términos de vinculación institucional, primero esta relación con el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos y después con la Open University. Bajo su dirección, bajo la dirección del centro, se convierte como en un escenario súper destacado de los estudios culturales en Gran Bretaña y en el mundo. En 1997 él se retira de la Open University, pero él se queda trabajando sobre todo con los migrantes antillanos y caribeños ahí en Gran Bretaña, y sobre todo aquellos que hacen arte, y él funda un museo junto con otra gente, y es un museo donde se expone, se trabaja, se posiciona el arte de la diáspora africana. Bueno, es importante mencionar que Stuart Hall nunca estuvo como profesor de universidades de élite. Le ofrecieron muchas veces ser profesor de Cambridge, Oxford y esas cosas, pero él siempre estuvo en una posición marginal. Cuando se creó los estudios culturales en Birmingham, estaban en una situación marginal en la universidad. Estaban por ahí en un lugar donde prácticamente no tenían mayor visibilidad, porque los estudios culturales nacen de alguna manera como un lugar para discutir cosas que otra gente no quiere discutir. Los sociólogos no querían discutir las cosas que estaban trabajando en Birmingham, en el centro, o no lo querían discutir en los términos que lo estaban haciendo estos personajes. Los de estudios literarios tampoco. Por ejemplo, para la gente del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, la noción de cultura no era solo la noción de alta cultura de los estudios literarios, o no era la idea estetizante o textualizante de cultura, sino que era una noción de cultura que implicaba los obreros británicos, que implicaba el surgimiento del punk. O sea, estos personajes empezaron a estudiar el punk, empezaron a estudiar todas estas identidades juveniles, todas estas disputas, no sé, en términos de estilos, de cuerpos, de subjetividades, que en otras disciplinas como la sociología no se estudiaban en Gran Bretaña. La antropología de esa época en Gran Bretaña estaba estudiando gente por allá en África o en Indonesia, pensándolos como unas islitas chiquitas. Malinowski, todos estos estaban pensando en unos términos muy distintos. Entonces, lo que quiero decir es que es importante entender en la trayectoria intelectual de Stuart Hall y en el surgimiento de los estudios culturales, es que los estudios culturales estuvieron mucho tiempo como en un lugar marginal, como haciendo y abordando temáticas que otra gente no les interesaba, trayendo autores y herramientas teóricas que no eran los autores y las herramientas teóricas más centrales de las diferentes disciplinas. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención que Stuart Hall, con lo conocido que es en Gran Bretaña y con lo conocido que es no sé, en el contexto anglófono en general, en Estados Unidos, en América Latina se lo conoce relativamente poco. Hasta hace pocos años, incluso el nombre de Stuart Hall no era muy traído en los currículos de sociología y de antropología, ahora cada vez más. Pero cuando se citaba a Stuart Hall en América Latina, se lo citaba sobre todo por este libro de Cuestiones de Identidad que él editó y que fue publicado en el 97 en español. Y entonces a Hall lo conocemos en América Latina como uno de los teóricos de la identidad. Vamos a ver que esa es una de las temáticas muy importantes que trabaja Stuart Hall. Pero yo quisiera invitarlos en esta charla a que pensemos que Stuart Hall es mucho más que un teórico de la identidad, y que los estudios culturales no son simplemente otro campo dentro de la academia, sino que los estudios culturales tienen unas apuestas, tienen unas perspectivas, tienen unas
lógicas que van mucho más allá de lo que usualmente encontramos en los campos académicos, empezando porque es transdisciplinario. Uno no puede imaginarse unos estudios culturales que no sean transdisciplinarios, o pensando que lo que importa en los estudios culturales es esa dimensión o esa conexión con la experiencia y con las vísceras, con lo que importa, lo que realmente nos importa en el mundo, para hacer cosas en el mundo, no simplemente para escribir un artículo y no más, sino escribir un artículo está bien, pero además de escribir un artículo hay que pensar eso cómo se conecta con él. Entonces, en ese sentido es que yo quiero que ustedes escuchen esta charla como una invitación a que a Stuart Hall no lo ubiquemos como un autor más, sino un personaje que es central en los estudios culturales y que, además de los elementos que nos ofrece en términos teóricos, es un ejemplo en términos de lo que uno puede imaginarse como una figura intelectual que tiene preocupaciones políticas muy importantes en su trabajo. Stuart Hall no tiene, durante su vida, no tiene un libro que él escribió un libro y lo publicó como tal. Él escribió muchísimos artículos, muchos artículos, pero él no escribió un libro que se conozca. Por ejemplo, los antropólogos saben Malinowski, bueno, los argonautas del Pacífico Occidental, o Levi-Strauss, las estructuras elementales del parentesco. No, con Stuart Hall no hay como un libro que él haya escrito, porque el único en vida que se publicó como libro fue una compilación de textos allá en 1987 sobre el thatcherismo y la nueva izquierda en Inglaterra. Él escribió muchos artículos y escribió muchos libros con otros colegas. Esto porque él pensaba, y esto es un elemento que me parece muy valioso que lo tengamos presente, es que él pensaba que el trabajo colectivo y colaborativo es muy importante. Entonces él tiene libros muy importantes con otras personas porque él consideraba que trabajar con equipos de manera colectiva y colaborativa era muy importante. Entonces hay un libro que es central en Gran Bretaña que se llama Policy in the Crisis, o hay otro que es muy importante que lo tradujeron hace poco al castellano, que es Resistencia a través de rituales, que es sobre identidades juveniles, corporalidades y todo eso. Todos esos libros Hall los ha escrito en colectivo, pero hay en inglés este libro que se llama Diálogos Críticos en Estudios Culturales, recoge varios artículos de Stuart Hall y de otros autores sobre Stuart Hall. Es como el más canónico de él. Ahora, cuando él murió, hace 3 años, él estaba terminando de escribir un manuscrito que tenía 800 páginas. Y ese manuscrito lo partieron en 3 volúmenes. Y entonces este año Duke University va a sacar el primer volumen de esos 3 volúmenes. Entonces, de manera póstuma, así como Foucault, muchos libros que él no escribió como libros, sino que fueron sus clases en el Colegio de Francia, después aparecen libros después de que Foucault muere. Aquí vamos a tener también una serie de 3 libros que son los únicos libros que Hall se sentó a escribir como libros como tales. Bueno, estos son los que les mencionaba ahorita, el de Resistencia a través de rituales, que está traducido, y el de Policy in the Crisis. Bueno, en castellano encontramos estos 2 libros. Uno es una entrevista larga que le hizo Miguel Melino, que es un autor argentino de descendencia italiana que está en Italia, y esa es una entrevista larga que vamos a conversar con más detalle en el seminario de estudios culturales, donde Stuart Hall habla de su concepción de los estudios culturales. Ese es un librito que salió en el 2013, si no estoy mal, por Amororte Editores en Buenos Aires. El otro es uno que compilamos con Víctor Bish, que es un académico y trabajador de los estudios culturales de Perú, con Catherine Walsh, que ella está en Ecuador, y yo editamos un libro que es grandote, no lo traje porque pesa un montón, pero lo pueden encontrar en la web fácilmente. Se llama Sin Garantías, ¿sí? Se llama Trayectorias y problemáticas de estudios en estudios culturales.
Y eso es un libro que compila 27 artículos de Stuart Hall de diferentes temáticas, desde cuestiones, como vamos a ver, del primer momento de Stuart Hall sobre marxismo, el concepto de ideología, el método en Marx o la noción de hegemonía, hasta los textos más contemporáneos o más recientes de Hall sobre diáspora, sobre pensamiento poscolonial y todo así. Ese libro lo encuentran fácilmente en PDF y es una traducción, como les decía, de todos estos artículos. Son 27, si no estoy, 27 o 29 artículos. Bueno, ahora voy a hablar de los momentos y las problemáticas que constituyen el pensamiento de Stuart Hall. Es alguien que estuvo escribiendo más de 50 años, o sea, medio siglo haciendo aportes y haciendo trabajo no solamente intelectual, sino también político. Entonces, su obra es muy grande. En los años 50, cuando empieza a hacer sus publicaciones y cuando empieza a ser una figura visible, Stuart Hall tenía unas preguntas y unas categorías que no son las mismas del año 2000. O sea, uno ve una transformación en las categorías y en las problemáticas con las que Stuart Hall está pensando. Pero lo que uno encuentra es que desde los años 50 hasta finales de su vida hay como unas continuidades, como unos hilos conductores que definen su trabajo. Entonces, aunque use unas categorías y use unos problemas, unos vocabularios distintos, las problemáticas que están subyaciendo se conectan en general. Yo diría el primer momento de Stuart Hall lo podríamos ubicar en los años 60, 70 y es un momento donde él está claramente pensando desde una problemática marxista. Ahora, la problemática marxista en la que opera Hall no es esa religiosa de una jerga que se dice sin mayor elaboración. La problemática marxista en la que opera Stuart Hall es en lo que significa una teoría materialista de la cultura. Y una teoría materialista recogiendo el asunto de la problemática marxista como una teoría materialista de la historia y la sociedad, como una teoría que hace mucho énfasis en la historia, o sea, desde el marxismo las cosas se explican por los procesos históricos. Incluso ustedes saben la importancia de Hegel y de la dialéctica en el marxismo precisamente por ese segundo elemento, por esa dimensión histórica. Desde ahí se explica, no se desconecta el presente del pasado y el presente es un momento en un devenir. Y el tercer elemento de la problemática marxista que define el trabajo de Stuart Hall es ese elemento que recoge muy genialmente Marx con esa 11 tesis de las 11 tesis de Feuerbach de que los filósofos han interpretado de múltiples maneras el mundo, lo que significa, lo que importa sin embargo es transformarlo. O sea, la idea de la conexión de la teoría con la práctica, la idea de praxis, la idea de que el conocimiento por el conocimiento no tiene sentido, el conocimiento es para hacer cosas en el mundo. Entonces, esa es la problemática marxista grande en la que está operando Stuart Hall y lo que él busca en esa época es producir una teoría materialista de la cultura que no sea reduccionista. Enseguida vamos a ver lo del reduccionismo. Uno de los elementos que se cuestionaba por parte de Stuart Hall, Raymond Williams, el mismo Epi Thompson, en aquel momento de cierta teoría marxista era precisamente el reduccionismo. ¿Y qué es el reduccionismo? El reduccionismo es explicarlo todo desde un aspecto o explicarlo todo desde una variable o explicarlo todo desde un elemento de la sociedad. Entonces, el reduccionismo se expresa, por ejemplo, en términos del economicismo, cuando unas personas, sobre todo de orientación marxista en aquella época, trataban de explicarlo todo desde la economía. Y entonces la cultura era como una especie de reflejo, como algo que
realmente no importaba, porque lo que importaba era la economía, esa era la cuestión material, y lo otro era como un epifenómeno, como un asunto que no tenía mayor relevancia. Stuart Hall cuestionó mucho esa idea de que todo se podía explicar desde la economía. Eso no significa que para Stuart Hall o para Raymond Williams o para Epi Thompson la economía y las cuestiones materiales de esa manera no tenían ninguna relevancia. O sea, decir que todo se cuestionar que todo se explique por la economía no significa decir que la economía no tiene ningún lugar en la explicación de la sociedad y de la historia. Entonces, la idea de producir una teoría materialista una teoría materialista de la cultura no reduccionista era: podemos explicar la cultura desde condiciones materiales de existencia y de producción, pero sin considerarla que es un reflejo o una expresión mecánica de la parte más material. Entonces, esa fue una discusión fuerte. Y por lo tanto, Stuart Hall planteaba esa elaboración de la teoría materialista de la cultura desde una posición no determinista. Y para Hall esto es una cosa muy importante, él cuestiona ese determinismo porque el determinismo es un reduccionismo. Si yo creo que todo se explica desde el género, entonces estoy haciendo un reduccionismo. Entonces uno no puede pensar que todo se explica desde el género, pero uno no se puede ir para el otro lado de pensar que porque no todo se explica desde el género, eso no quiere decir que el género no tenga un papel importante en la explicación de la sociedad. Entonces, eso en aquel momento era la economía como el asunto que ellos estaban discutiendo. Entonces discutía ese determinismo, pensar que la economía era lo determinante, pero sin negar la posibilidad de la determinación. Desde aquel momento él entonces empieza a pensar un problema fundamental de las ciencias sociales, es la relación entre determinación y contingencia. La determinación es como la ley, como algo que implica necesariamente algo, mientras que la contingencia es algo que está opuesto, que es más, digamos, no determinado, no establecido. Entonces, ese problema de la determinación y la agencia, y la contingencia, perdón, y el problema de la estructura y la agencia, de qué constriñe y cuál es la posibilidad de la acción de los actores, de los actores sociales, es un problema que tiene Hall desde el comienzo de esa época. Por lo tanto, Hall recoge dos conceptos importantes para elaborar su teoría. Uno es el concepto de articulación. Quizás que si uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el concepto más importante que Hall propuso y que los estudios culturales recogieron en el campo de los estudios culturales? Uno diría el de articulación. Y el de articulación es un concepto que plantea la idea de una relación que no supone una posición esencialista. Es una relación que implica la producción de algo nuevo, pero no significa simplemente la fusión de los elementos que entran en articulación. Entonces, la noción de articulación es muy importante para Hall. Y la otra es la noción de sobredeterminación, porque lo que le interesaba a Hall y a los estudios culturales es la complejidad, tratar de pensar complejamente el mundo. Entonces, son problemas que desde aquella época, desde los años 60, 70, Hall tiene en su cabeza. Y por lo tanto la idea de totalidad con la que trabaja es una noción de totalidad compleja, no una noción de totalidad de expresión simple de la economía con respecto a la cultura. En aquella época, para Hall, el concepto fundamental con el que estaba trabajando era el concepto de ideología, ¿cierto? Entonces, toda la pregunta de Hall de la elaboración de una teoría materialista de la cultura pasaba por este concepto de ideología. Ideología como el sistema de ideas que nos constituye, no ideología como una falsedad, sino ideología como ese entramado de ideas que define cómo nosotros pensamos el mundo, pero también cómo estamos en el mundo y cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, la noción de ideología con la que opera Hall en aquel momento es una noción de ideología que tiene que ver con cómo nos producimos como sujetos, pero también cómo nos relacionamos con los otros. Por lo tanto, tenía que ver con relaciones de poder. Desde aquella época,
él empieza a pensar la ideología de una manera, pues, no como falsa conciencia, sino como sistema de ideas que nos constituyen. En aquella época él trabajó mucho un modelo que se llama el modelo de codificación, y es que en la teoría de la comunicación de los años 50 había una lectura de emisor, medio, receptor, y él lo que estaba haciendo es complejizando esa noción, diciendo que los emisores codifican ideológicamente cosas, pero los receptores decodifican el asunto. Entonces la ideología no es una cosa mecánica de un mensaje que pasa, sino que es constituido y disputado. Y ahí está el problema de la resistencia, el problema de las disidencias, el problema de las lecturas diversas de la cosa. Bueno, en los años 70, 80, entonces los años 60, 70, más o menos comienzos de los 70, el problema es producir una teoría materialista de la cultura que no fuera reduccionista, que pensara que la cultura era importante para entender la sociedad, que la cultura no era simplemente un reflejo de la economía, y teniendo la cultura no solamente como alta cultura, no solamente como aquello que hacen las élites, sino la cultura como algo que está atravesando toda la vida social. Ahora, en los años 70, 80, Stuart Hall empieza a ser muy impactado por un autor italiano que se llama Antonio Gramsci. En aquella época Antonio Gramsci no era muy leído en el contexto inglés, o sea, en Italia sí se lo leía fuertemente, pero en el contexto británico era un autor no muy conocido. Y para Hall y para los estudios culturales, Antonio Gramsci fue muy importante. Incluso la teoría social contemporánea hoy, por ejemplo, todos los estudios de la subalternidad o toda la teoría postcolonial, uno de los autores centrales es Gramsci. Gramsci es un personaje muy particular porque era un militante del Partido Comunista Italiano, incluso él fue representante pues como a la Cámara o al Senado, en nuestros términos, por el Partido Comunista, y durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de Mussolini al poder, él fue encarcelado. Y todo lo que, o el grueso de los conceptos o de los aportes de Gramsci que nosotros conocemos, él los escribió en la cárcel. Por eso él escribió unas cosas que se llaman cuadernos de la cárcel, son como borradores, eran como tomando nota él para después poner en limpio sus escritos, y él nunca alcanzó a poner en limpio sus escritos. Entonces, el pensamiento de Gramsci es un pensamiento en borrador. Y en tanto un pensamiento en borrador es un pensamiento con las complejidades, las densidades, los entramados de ese tipo de pensamiento. Ahora, en los años 70, sobre todo finales de los 60, comienzos de los 70, ese pensamiento en borrador fue central para alimentar no solamente el trabajo de Stuart Hall o el de los estudios culturales, sino lo que se conoció como la nueva izquierda en Inglaterra. Ahora, ¿qué es eso de la inflexión gramsciana? ¿Qué le aporta Gramsci a Hall y a los estudios culturales? Primero, la noción de hegemonía. La noción de hegemonía viene y está marcada por Antonio Gramsci, ¿sí? Y hegemonía para Gramsci no es dominación por imposición o coerción. No es como nosotros usualmente escuchamos la palabra de hegemonía. Para Gramsci, hegemonía implica seducción, implica no sé, como incluir en un bloque histórico, incluir las demandas y los argumentos de diferentes sectores. O sea, es un asunto más de confluencia, seducción, de liderazgo. La manera como lo define Gramsci es un liderazgo cultural, moral, económico, o sea, es otra cosa distinta. Y para Stuart Hall, durante los años 70, ese concepto de hegemonía fue muy importante para entender las transformaciones que se estaban dando en Gran Bretaña, en concreto con el ascenso y la llegada al poder de Margaret Thatcher y todo lo que significó en términos históricos el thatcherismo en Gran Bretaña. Es más, el concepto de thatcherismo lo acuñó Stuart Hall. Stuart Hall fue una de las voces más visibles que se oponían
al tacherismo. Ustedes saben, el tacherismo era una confluencia entre unos sectores conservadores que apelaban al nacionalismo británico con toda la ideología y todas las prácticas que después se van a conocer como neoliberalismo. O sea, es el surgimiento del neoliberalismo en términos de Gran Bretaña y del mundo en general. Entonces, Gramsci, muy importante con esa noción de hegemonía. Y la noción de hegemonía, diciendo Stuart Hall, miren, lo que hay con Margaret Thatcher es un asunto no de una pérdida electoral, sino una transformación cultural. La idea de hegemonía tiene que ver con transformaciones culturales y por eso es tan importante para los estudios culturales la noción de hegemonía, como la noción de resistencia, ¿cierto? Y bueno, el otro elemento que recoge Stuart Hall de Gramsci, que es muy importante para los estudios culturales, es lo que podemos llamar la especificidad histórica, la dimensión de lo concreto. Y aquí quiero resaltar una cosa: los estudios culturales se basan en trabajos y en investigaciones de lo concreto. Los estudios culturales no son filosóficos en el sentido de que no producen una elaboración abstracta que pueda ser aplicable a todos los lugares y a todos los momentos históricos, sino que lo que buscan los estudios culturales es entender un contexto. La noción de contexto, que va a ser tan central a los estudios culturales, nace de esta influencia gramsciana. Lo que nos interesa es entender lo concreto. ¿Por qué? Porque es en lo concreto donde podemos hacer las intervenciones políticas, ¿sí? Ahora, los estudios culturales serían como algo opuesto a cierto gesto filosófico que busca abstraer las cosas de lo concreto, ¿sí? Eso no significa que los estudios culturales no recurran a la filosofía y a los filósofos, pero lo hacen dentro de una práctica intelectual y política que es muy distinta de la práctica intelectual de la filosofía más, digamos, más canónica. Entonces, la especificidad de lo concreto es que para Gramsci, lo importante es entender lo que estaba sucediendo en Italia en ese momento. ¿Por qué el ascenso de Mussolini? ¿Por qué se dio esa fuerza del fascismo en Italia de su época, de los años 30, 20, 30? ¿Cómo entender que la gente sea seducida, sea convocada, sea apasionada por ese tipo de cosas? Entonces, Gramsci estaba intentando entender las cosas en el nivel de lo concreto, no en el nivel del modo de producción capitalista abstracto, como podemos encontrar en el libro del Capital de Marx. Entonces, ese nivel de lo concreto es el de la especificidad histórica. Stuart Hall solía decir: a mí no me interesa entender el racismo y la raza en general, a mí me interesa entender formaciones sociales racializadas en momentos bien particulares. Entonces, por ejemplo, en los finales de los años 70, mediados de los 70, finales de los 70, en Gran Bretaña se produce una situación en la cual se gesta todo un pánico moral alrededor de los asaltos callejeros. Y esto de los asaltos callejeros que se daban, que venían los negros de las Antillas o de lo que después va a ser la India, Pakistán, y todo eso nos está llegando, y los inmigrantes y todo eso, y todo ese pánico moral se conectó con una forma del racismo que permitió el ascenso del tacherismo. Entonces, lo que le interesa a Stuart Hall es entender eso, cómo el racismo en Gran Bretaña a finales de los 70 se conecta con el ascenso del tacherismo, que es muy distinto del racismo en Estados Unidos en los años 40 o en los años... Entonces, esa es la dimensión de lo concreto con lo que trabaja Stuart Hall. Otro elemento que es muy importante para esta época de los 70s, 80s del siglo pasado es que es el momento de la invención de los estudios culturales. Los estudios culturales empiezan a existir en algún momento en los años 60, porque cuando Richard Hogarth y Stuart Hall fundan el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, ellos no tenían ni idea qué significaba estudios culturales. Estudios culturales es un proyecto que se inventa al hacer el proceso con los otros gentes que participan ahí. No es que
Richard Hogarth y Stuart Hall tuvieran claro, estudios culturales es esta cosa y vamos a inventar no, era crearon un espacio intelectual para pensar unas problemáticas que fueron cogiendo, estableciendo una forma y unos contenidos y unas metodologías específicas. Entonces, esa es la década de la invención de los estudios culturales, muy asociado a lo que les decía ahorita, al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en Birmingham. Bueno, las problemáticas ya he mencionado algunas. El tacherismo es algo que él estudia fuertemente en esa época, y estudia el tacherismo no porque, no como lo haría alguien desde la academia simplemente como un fenómeno interesante, sino que cuando él está estudiando el tacherismo es porque él quiere transformar, está interpelado, está problematizado con lo que el tacherismo sugería y producía en la Gran Bretaña de la época. Entonces, esa problematización es una problematización no solamente intelectual, sino también política, que es una cosa sobre la que yo he mencionado varias ideas acá. Lo de formaciones raciales y lo de subculturas. Él pensó mucho en aquella época, tiene un texto precioso sobre los hippies, sobre el surgimiento de los hippies en Estados Unidos y lo que eso implica en términos culturales, y tiene otro muy chévere sobre el rastafarismo. El rastafarismo no solamente en Jamaica, sino por los descendientes de migrantes de Jamaica en Gran Bretaña. Cómo eso se conecta con asuntos de subjetividad, corporalidad, relaciones de poder de diferentes maneras. Bueno, los años 80, 90 en Stuart Hall son años donde él se centra mucho en algo que se llama el postestructuralismo. El postestructuralismo es una teoría muy importante de los años 80 que va a alimentar múltiples corrientes no solo de la antropología, sino también de la sociología, de múltiples disciplinas. En estudios culturales también hay una fuerza muy importante del postestructuralismo, y Hall y los estudios culturales de los años 80 tienen mucho esta elaboración. Ahora, ¿cómo es, o concretamente qué estoy pensando aquí con postestructuralismo? Concretamente toda la influencia o los efectos de Michel Foucault, que seguramente ustedes se lo han cruzado de muchas maneras, en la teoría social, al plantear lo que se ha conocido como el giro discursivo. Ese giro discursivo es el que plantea que el mundo es discursivamente constituido, sin embargo, no es solo discurso. O sea, el mundo es discursivamente constituido, está producido por discursos, pero el mundo no es simple y llanamente discurso. O sea, decir que el mundo social no puede dejar de ser constituido por los discursos, eso no es lo mismo que decir que el mundo social es solo y únicamente discursos. Entonces, ese giro discursivo de entender el discurso como la categoría Foucaultiana de una práctica material. O sea, para Foucault el discurso no es una cosa mental, es una práctica material con posiciones de sujeto, objeto, disputas, luchas, tecnologías concretas. O sea, no es una versión mentalista o psicologista de la cosa. Entonces, esa idea de que el discurso es importante para entender lo social y lo histórico, y lo otro es la idea que Hall trae de Derrida, de la noción de différance, que es una nueva palabra para juntar dos cosas, para juntar la palabra diferencia y diferir. Entonces, différance es esas dos cosas, es una diferencia que no está fija, que no está estable, sino una diferencia que siempre se va corriendo, se va diferiendo. O sea, la diferencia no es estable, sino que es, digámoslo, nómada, se va corriendo, se va difiriendo. Entonces, esas dos categorías, la elaboración de discurso de Foucault y toda esta reconceptualización de la diferencia que problematiza el estructuralismo, pero no descarta el estructuralismo. O sea, el postestructuralismo es un cuestionamiento a ciertos supuestos del estructuralismo, pero no es que el estructuralismo hay que tirarlo al tarro de la basura. Es una transformación radical de la noción de diferencia, por ejemplo, con la que opera el estructuralismo. Bueno, entonces,
En los años 80, Hall es muy impactado por Foucault y por Derrida, por toda esta idea de discurso, diference. Él habla mucho de pensar la identidad bajo tachadura, que es una categoría también que recoge de Derrida. Bueno, en ese momento Hall trabaja en la Universidad Abierta. Él en el 79 se va del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos y se va para la Universidad Abierta, y allá él organiza una serie de libros de texto para la universidad. Unos libros de texto, aquí hay 2 libros de texto muy importantes en el cual él es el editor. Uno es Representations, donde Hall escribe un par de artículos maravillosos. Uno de ellos es el trabajo de la representación, donde él muestra incluso la traducción que nosotros hicimos al castellano. Nosotros cortamos los ejercicios, pero es un texto larguísimo donde él tiene ejercicios para que la gente haga, con imágenes, con preguntas y todo. O sea, el tono de estos libros es un tono de textos para una universidad, de gente que iba a trabajar todo el día y por la noche o el fin de semana estudiaba. Entonces es muy importante esa dimensión del trabajo de Hall en Open University, porque la Universidad Abierta es un proyecto político con el cual Hall se identificaba precisamente por el tipo de estudiantes y por el tipo de cosas que se estaban dando ahí. El otro es modernidad y sus futuros. La problemática de la modernidad es muy importante para Hall, y aquí es donde empieza uno a ver cosas que en el siguiente momento van a ser muy importantes, como es problematizar el eurocentrismo con el cual se piensa o se ha pensado la modernidad, y eso se va a llevar en algo que vamos a ver más adelante, que es toda la lectura postcolonial. Ahora, en esa época se da la internacionalización de los estudios culturales en Estados Unidos y en Australia. Se empiezan a visibilizar y a convertir en un campo muy, muy fuerte. Las problemáticas que él trabaja es identidad y etnicidad. O sea, todos los trabajos de él sobre identidad y etnicidad son de esta época. Todo lo que tiene que ver con la representación. La categoría de Hall de representación es muy importante. No es la noción de representación de Hall, no es la lectura psicologista moscoviciana de la representación. Él tiene la idea de representación con todas estas discusiones desde los años 50, 60 de la ideología, todas estas discusiones del poder, las relaciones de poder, la idea de que la representación constituye el mundo, que no es simplemente una cosa que se agrega, sino que produce al mundo como tal, y que las disputas están al centro de esta misma constitución. Entonces, la noción de representación es central en esa época de Hall, y aquí es donde él empieza a hablar de que él es un anti-esencialista. O sea, Hall no es un esencialista, pero tampoco es un antiesencialista, en el sentido de que no es un esencialista negador de los esencialismos. O sea, el antiesencialismo es un esencialismo negador de los esencialismos. Para Hall los esencialismos son contextuales. Incluso Hall nos plantea una cosa que para muchos es muy difícil de comprender, es que una cosa es la dimensión teórica de la discusión de los esencialismos, y otra cosa es la dimensión histórica y política de los esencialismos como condición de posibilidad de la política misma. O sea, no puede haber práctica política sin esencialismos, lo que no significa que todos los esencialismos sean igualmente equiparables en términos políticos, porque hay esencialismos como el del primer feminismo, que se plantea un esencialismo de la mujer para interrumpir relaciones de dominación, que no lo puedo confundir con el esencialismo del nacionalsocialismo, que plantea la pureza y la supremacía aria por encima de, o sea, lo que hace Hall aquí en esta época es como romper con toda esa idea
posmoderna. Hall no es un posmoderno, nunca fue un posmoderno, los estudios culturales no son posmodernos, lo que no significa que no estén conversando con la teoría contemporánea y que no tengan posiciones críticas frente a las posiciones modernas más clásicas. Pero en todo caso, en esta época Hall rompe mucho con esa idea de tener que hacer todo el deconstructivismo del esencialismo como horizonte político. Bueno, aquí no me voy a detener con la idea de la necesaria correspondencia, la necesaria no correspondencia y la no necesaria correspondencia. Simplemente decir que la idea de necesaria correspondencia y necesaria no correspondencia son un determinismo y por lo tanto son un reduccionismo y por lo tanto son un pensamiento con garantías. Porque si vos sabes que siempre todo lo explica esta cosa, pues vos ya tenés claro el mundo, ¿cierto? Si vos sabes que todo lo explica lo inconsciente, entonces ya tienes claro el mundo, tienes todas las respuestas. Y Hall es precisamente alguien que está en contra de esa idea de que uno tiene las respuestas. No, eso no quiere decir que el inconsciente no tenga un lugar importante en la explicación, pero no es la respuesta para todo en todos los contextos. Y aquí pues, lo que Hall hace es que él se mueve en esa no necesaria correspondencia. Ojo que es muy distinto necesaria no correspondencia a no necesaria correspondencia. Necesaria correspondencia es las mujeres por ser mujeres tienen que pensar de esta manera, necesaria correspondencia. Ahora, necesaria no correspondencia, ninguna mujer puede pensar de esta manera, no hay ninguna correspondencia entre ser mujer y este pensamiento. Lo que dice Hall es, depende, miremos el contexto, en algunos momentos sí, para alguna gente sí, en otros no, hay que hacer el trabajo. Uno no sabe las respuestas, uno no conoce el mundo de antemano, ese es el argumento de una determinación no determinista, porque es que tampoco Hall se va a negar determinaciones históricas, pero una cosa es la determinación histórica y otra cosa el determinismo. O sea, sobre esto pudiéramos meternos mucho, lo que quiero indicar es que hay una dimensión epistémica en el trabajo de Hall y de los estudios culturales que rompe con las teorías deterministas modernas más convencionales, pero también rompe con las teorías en moda en la época, ya no tan en moda, del posmodernismo. Él está en un lugar distinto, no es ninguno de esos dos. Bueno, los problemas aquí, bueno, los finales de los 90, años 2000, Hall empieza a trabajar con la crítica poscolonial fuertemente. ¿Y qué es la crítica poscolonial? Es entender que la experiencia del colonialismo constituye nuestro presente. O sea, el colonialismo no es una cosa que pasó, el colonialismo es una cosa que está viva y coleando hoy en cómo pensamos, en cómo somos, en cómo nos relacionamos, cómo entendemos a los otros. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues Hall se acerca mucho a un autor que es muy importante, que es Edward Said, es un autor de los años 70, con orientalismo, y trabaja mucho el problema de la racialización en clave de teoría postcolonial y el descentramiento de Europa como el centro explicativo, el principio de inteligibilidad de la historia y de la política. Las problemáticas, entonces, él empieza a pensar mucho el multiculturalismo y la multiculturalidad. Hall es muy crítico del multiculturalismo, más de política pública liberal, pero recoge mucho la importancia de la multiculturalidad como la diferencia y la heterogeneidad como constitutiva de lo social. Tiene varios textos en ese sentido. En esta época él empieza a trabajar mucho con las nociones de diáspora. Él es uno de los grandes teóricos de la diáspora y se lo conoce como uno de los personajes que aporta sobre esta conceptualización. Ahora, nuevamente, Hall no tiene una lectura esencializante de la diáspora. Lo que Hall tiene es una lectura de la diáspora como la permanente creación, como la permanente reinvención, como la permanente elaboración
de identidades y subjetividades, no como algo que está establecido de una vez y para siempre con unas continuidades transhistóricas. Piensa mucho el colonialismo y el eurocentrismo en esta época también. Cuestiona, o sea, dentro de sus últimos escritos le preocupaba mucho lo que él llama la revolución neoliberal, o sea, cómo el neoliberalismo ha transformado fundamentalmente el sentido común, ha transformado fundamentalmente la concepción de lo político y la concepción de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los trabajos más, o las problemáticas que él tiene en aquella época. Bueno, entonces, pasamos a esta tercera parte de la presentación, lo voy a hacer más rápido. Para mí Hall no es tanto un autor al que uno pueda ir a encontrar teorías sobre la identidad, sobre la representación, sobre la ideología, sino lo que yo encuentro en Hall es fundamentalmente una figura inspiradora de un estilo de trabajo intelectual y político. Yo les he dado ya algunos elementos de eso. Por ejemplo, trabajar colectiva y colaborativamente es algo muy bonito, o sea, algo muy importante. Es una dimensión intelectual y política del trabajo, o sea, pensar que hay que hacerlo con otros y en unos términos de colaboración. Eso ahora es una cosa casi que profundamente subversiva, pensar que uno va a escribir un artículo con otros y a trabajar ese artículo más allá de lo que es ese artículo en unas relaciones de colaboración con ellos, es una cosa como que en general no está pensada para los civilacs de conciencias y cosas así por el estilo. Eso pues es uno de los tantos ejemplos. A mí me encanta esta cita, dice así: en una sociedad tipo estalinista, yo estaría entre los primeros de ser enviados a Siberia. O sea, Hall siempre fue un irreverente, nunca fue alguien que estuvo como siguiendo una escuela o un canon o una religión en el sentido académico, no es como, no sé, como esas religiones que se instauran, entonces los Foucaultianos que son así, leen y recitan a Foucault, o los derridianos leen o los lacanianos, y la religión, y que en esta nota al pie de página, no. O sea, no, el Hall era fundamentalmente un personaje que usaba a los autores y los usaba de una manera muy incluso irreverente con los autores mismos. Hay una anécdota que a mí me encanta. A él lo invitan unos gramscianos a Italia, así que conocen a Gramsci un montón, lo invitan en el 2007, eso está por ahí en unas conferencias grabadas, y él allá en Italia le preguntan, bueno, pero Hall, ese Gramsci del que usted habla, nosotros no, como que no encontramos ese Gramsci, eso es como que usted se lo inventó. Y él dice, pues claro, o sea, uno traduce, piensa en un contexto distinto a otro autor, y seguramente el Gramsci que yo usé y el que trabajé, cómo lo presenté, es un Gramsci que no es el Gramsci que ustedes están trabajando, en el sentido de que Hall no fijaba, no era un comentarista de autores, no era un pequeño Gramsci, un pequeño Foucault, un pequeño Lacan, no, era un personaje que pensaba incluso contra Foucault, contra Derrida, entonces esa es una cosa importante. Entonces, en términos políticos y en términos intelectuales, Hall fue un díscolo, fue un irreverente siempre. Lo otro es su labor antirreduccionista. O sea, yo creo que nosotros debemos aprender de Hall que el mundo es más complicado de lo que en general nos gustaría que fuera. El mundo es más enredado. Y entonces yo no puedo explicar el mundo desde un lugar, yo no puedo explicar el mundo solo desde la cultura. Los estudios culturales nunca han explicado a la cultura solo en términos culturales, siempre lo piensan en relación con sociedad, con poder, con otras cosas. Entonces, esa labor antirreduccionista, que tiene una dimensión teórica, de un antirreduccionismo teórico, es muy importante. No podemos reducir ninguna explicación a una variable siempre. Por lo tanto, una muy buena idea se puede convertir en una bobada
cuando hacemos un reduccionismo. Entonces, cosas muy valiosas pueden reducir. Lo otro es el reduccionismo político. O sea, para Hall hay un trabajo de que uno no siempre sabe de antemano que los buenos son los buenos y que siempre van a tener la razón. Entonces, el asunto es, hay que pensar en contextos las acciones políticas. Una lucha indígena puede ser muy importante y ser muy progresista en un contexto, y esa misma lucha puede ser profundamente retardataria en otro contexto. O sea, la dimensión política de algo no está dada por un contenido transhistórico, sino que está dada por los contextos específicos. Entonces vos en términos políticos, vos no tenés garantías de que una lucha contra el aborto o a favor del aborto necesariamente tenga unas implicaciones políticas en esta o en esta dirección. Y el hecho de que algo viene de la izquierda o de la derecha no necesariamente implica lo mismo dependiendo de los contextos. Entonces, eso es un elemento importante de su labor teórica. Con respecto a la conceptualización de la teoría, subrayaría que Hall no piensa que la teoría es algo para imponerle al mundo, no es violencia epistémica. Lo que hace Hall es teorizar desde lo concreto, ¿sí? Y eso es una manera muy distinta de entender la teoría. La teoría no es una cosa para imponerle al mundo, la teoría es algo que se produce precisamente mientras más me engancho con el mundo, y se produce confrontando y contrastando la teoría que yo tengo en la cabeza. La teoría no debe ser una garantía, sino que debe ser algo que resulta del enganche con el trabajo en el mundo concreto. Entonces no es violencia epistémica, sino que es desestabilizar esas teorías de lo obvio. ¿Y cuáles son las teorías de lo obvio? Pues de esas que uno ya tiene prefabricadas en la cabeza y explican las cosas del mundo supuestamente, que es puro reconocimiento. Bueno, y él decía una cosa que a mí me parece muy importante, y es que la teoría es un desvío para algo más importante. O sea, la teoría por la teoría no es el fetichismo de la teoría, no es el onanismo teórico lo que alimenta el trabajo de Hall. La teoría es importante porque no podemos pensar el mundo sin teoría, pero no es que nos casemos con la teoría que tenemos en la cabeza y no transformemos esa teoría a la luz de las discusiones del mundo, pero tampoco es que el producto o lo que buscamos es producir teoría. No, a Hall nunca le importó, y a los estudios culturales tampoco les importa producir teoría por teoría. O sea, la teoría tiene un lugar en la práctica política, no es una cosa o un fin en sí mismo. Entonces, eso es otro elemento importante. Bueno, esto del coyunturalismo y del contextualismo radical. Y voy avanzando porque veo que ya nos falta un poquito menos de media hora y quisiera terminar para que hubiera preguntas y comentarios. El asunto del contextualismo radical es muy importante en Hall. El contextualismo radical es que para los estudios culturales y para Hall en particular, las cosas no existen por fuera de los contextos. Un cuerpo negro no existe por fuera del contexto que lo produce como cuerpo negro. Entonces, un cuerpo negro en un contexto puede ser cuerpo blanco en otro contexto. O una marcación racial, sexual, o una marcación de clase social, o una marcación no sé, de subjetividad concreta, no tiene sentido, no existe por fuera del contexto que la produce como tal. Entonces, los significados, las prácticas y las relaciones son profundamente contextuales. Por lo tanto, el ejercicio intelectual y político es el de la contextuación. Ahora, Hall no está entendiendo aquí contexto como eso que uno pone cuando uno está escribiendo una tesis y tiene un montón de información que no sabe dónde va. Entonces uno escribe un capítulo que llama contexto y pone, no, eso, para Hall el contexto es el entramado de articulaciones. Ojo, y este concepto de articulación, decía yo,
el entramado de articulaciones que constituyen el mundo. Entonces, para Hall, el mundo es profundamente relacional, es absolutamente relacional, está constituido desde estas articulaciones, y que son articulaciones no solamente discursivas, sino también de otras dimensiones, porque Hall no reduce el mundo al discurso. Eso es una cosa que también lo diferencian de ciertas lecturas textualistas del universo. Entonces, ese contextualismo radical es importante. Si nosotros trajéramos contextualismo radical para pensar nuestros problemas, sería maravilloso. Por eso veo que es una inspiración importante. Y esto en esta época es cada vez más valioso. O sea, Hall no se pensó como un académico, sino como un intelectual. Los académicos son muy distintos de los intelectuales. Los académicos son aquellos que hacen la tarea de 8 a 5 y a veces la hacen bien y publican 2 o 3 articulitos hasta indexados por ahí en el mundo y ya. Ahora, para Hall eso no era lo que él... Ahora, yo pienso que en este momento donde todo el mundo anda con estas prisas de publicar y con estas prisas de hacer carrerismo académico, esa idea de ser un intelectual conectado con procesos en el mundo, que se refleje en su propia práctica, que haya una coherencia entre lo que uno piensa y lo que dice y lo que es, eso es profundamente revolucionario, eso es profundamente importante, eso es profundamente valioso en un mundo donde cada vez más lo académico se ha ido como empobreciendo, como volviendo gris, como volviendo una cosa, no sé, esa dimensión a mí siempre me... y de la comprensión para la transformación. Entonces, no es la producción de conocimiento florero, ostentoso, para poner en los currículos, de nota al pie de página de los comentaristas, de que entonces Foucault en la lectura de 1976 dijo esto en esta línea y en la de 1978 dijo esto otro en otra. Eso como ¿para qué? O sea, entonces el asunto es más otra cosa, sí. La dimensión pedagógica, eso me parece importante. Y termino con esto para que conversemos. El cuestionamiento al totalitarismo epistémico y político. O sea, el totalitarismo epistémico es los pensamientos con garantías. ¿Qué es un totalitarismo epistémico? Es cuando yo pienso que tengo la verdad y los otros están MFT. O sea, porque se diferencian de lo que yo pienso. Ese es el totalitarismo epistémico, la imposición de unas verdades sobre otras. Y para Hall es muy importante el asunto del pensamiento sin garantías. Una posición epistémica que permita la transformación, la problematización, que se plantee desde lo incompleto, pero también desde algunas certezas, porque tampoco es el asunto del relativismo epistémico. O sea, Hall no es ni totalitarista epistémico ni relativista epistémico, es contextualmente epistémico. O sea, las verdades contextualmente existen. No es que no exista ninguna verdad, pero no existe la verdad, que es la del totalitarismo epistémico. No sé, porque veo que estamos a media hora de cerrar menos. Bueno, qué pena. Entonces, hasta aquí diría esto, no pude avanzar lo que teníamos que ver con estudios culturales, pero lo he ido entreverando con lo que he hablado de Stuart Hall, entonces tampoco queda tan suelto eso. Bueno, entonces, preguntas, comentarios, críticas. Dale. Mencionaste algo sobre el artículo de los años 70 de codificar y de codificar, pero no sé si podrías ampliar algo más sobre los aportes o la importancia de Stuart Hall para el campo de la comunicación, para los estudios de comunicación, todo lo que después desarrolló Morley, etcétera. No sé si podrías ampliar. Claro, por supuesto. Pues en los años 50 había una influencia muy fuerte en la comunicación como de teorías funcionalistas.
y había un modelo de la comunicación que desconocía las relaciones de poder y que desconocía la posibilidad de la agencia de aquellos que se llamaban receptores. Entonces, Stuart Hall y sobre todo el trabajo de los estudios culturales desde la etnografía de audiencias que hicieron con los noticieros de la época y esa cosa, ellos empiezan, Hall escribió como un par de versiones del artículo de codificar y se hicieron muy conocidas y a él lo llamaron mucho para hablar de esa cosa y fundamentalmente ese artículo lo que dice es que en los procesos de comunicación no podemos aislar la dimensión ideológica y la dimensión de relaciones de poder que no son mala conciencia, no es que quien produce un mensaje dice voy a hacer este mensaje distorsionado de esta manera para confundir o producir una falsa conciencia, sino que los supuestos, por ejemplo, de la objetividad o de la neutralidad, son constitutivos del proceso mismo de codificación y los diferentes, no sé, como momentos en los que la gente consume estos mensajes no son tan pasivos ni están tan al margen también de procesos de disputa con esos supuestos ideológicos. Entonces, lo que yo puedo decir es que se creó todo un campo en los estudios culturales, incluso en Birmingham había un grupo que era el grupo de comunicación y cultura, comunicación, lenguaje y cultura, donde avanzaron bastante todas las discusiones de cómo la televisión, que era como el medio más importante de la época, tenía un lugar en los procesos culturales. O sea, la cultura no estaba por fuera de la televisión, sino que la televisión era un hecho cultural que para la época, y sobre todo para las teorías más funcionalistas, era un asunto como difícil de encajar, y un hecho cultural con todas las implicaciones que para estudios culturales y Stuart Hall implicaba eso, era todas las relaciones de poder, las resistencias, las producciones de, no sé, como de subjetividad, que es un vocabulario más posterior, pero desde la época estaban ahí. Entonces, dentro de estudios culturales hubo como varias líneas de trabajo y una línea muy fuerte es la de comunicación, lenguaje y cultura, y todo lo de la etnografía de audiencias y todo lo del lugar de los medios en las disputas culturales fue muy importante. Otros fue como lo del subculturas, que era más con lo de identidades juveniles. Otro fue lo del tacherismo, que era muy grande, pero este fue muy importante en estudios culturales de la época. Pero Hall, más allá de los textos de codificar y de los textos donde habla de la ideología y racialización de la época en los medios, no hace más aportes ahí. Digamos que, ¿cuál crees tú que va a ser el papel que van a cumplir los estudios culturales en un enfoque diferencial, que aunque eso me pasa como Colombia, teniendo en cuenta que somos un país tan multiétnico? Yo diría, a mí que me gustaría que fuera el papel, porque no sé si ese vaya a ser el papel de los estudios culturales. A mí me gustaría que los estudios culturales estuviesen a la altura del momento histórico que vivimos, en el sentido de que puedan ser interlocutores, puedan ofrecer insumos de entendimiento de lo que sucede en Colombia. ¿En qué direcciones? A mí me parece que los estudios culturales tienen mucho que decir con respecto a procesos de hegemonización y de naturalización del conflicto. Por ejemplo, de que el conflicto es un asunto solo de unos violentos. Los estudios culturales podrían mostrar cómo desde los medios, por ejemplo, hay una naturalización de la violencia y tienen una responsabilidad en el conflicto. O desde el Estado, ¿cierto? Desde estudios culturales uno puede ver el Estado como un hecho cultural y entenderlo en su
heterogeneidad y en su contrariedad, y poder poner en evidencia cómo esas nociones mitologizadas del Estado como un actor coherente por fuera de se puede complejizar. Entonces, resumiendo, yo creo que a mí me gustaría que los estudios culturales estuvieran a la altura del momento histórico, en el sentido de que conversaran y ofrecieran insumos de complejización de lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando y lo que se va a venir. Porque yo no sé ustedes, pero yo veo que las narrativas, las lecturas, incluso desde los muchos académicos de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, son muy planas, muy reduccionistas, muy limitadas. Y yo creo que tenemos que complejizar eso, y no solamente desde la noción de diferencia o de diversidad celebratoria, sino también porque los estudios culturales son muy pesimistas de cómo desde la diferencia y desde la diversidad se articulan relaciones de poder, incluso más allá de las cosas que uno se imagina. O sea, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Eso en estudios culturales significa que a veces algunas luchas en nombre de la diversidad tienen aristas que hay que pensar, que hay que tratar de entender, que a veces no parecieran como muy entendibles. Entonces, los estudios culturales a mí me gustaría que tuvieran ese lugar en este momento histórico: complejización, problematización, ofrecer insumos para una nueva imaginación teórica y política de nuestro presente. Yo tengo dos preguntas, más o menos relacionadas. Una, o la más como grande, es como cuáles son las hipótesis, si tenés alguna, porque aquí en América Latina hemos como leído, o ha sido tan poco consultado Stuart Hall, en el sentido de que, como vos lo decías ahora en la presentación, hay muy pocos libros traducidos, pues, o compilados por él, traducidos al español. Uno encuentra en internet muchos artículos y cosas así, pero como tal los libros no están muy circulados. Y bueno, yo terminé el pregrado hace muchos años, y en realidad, y en la maestría tampoco leímos nada de Stuart Hall, creo. Entonces es porque, pues, ¿qué pasa? O sea, y mi sospecha es que algunas de los postulados de Stuart Hall pueden ser un poco como, ¿cuál sea la palabra? Como que pueden dinamitar un poco algunas de las reivindicaciones de algunos grupos subalternos aquí en la zona de América Latina. Yo digo el caso, por ejemplo, de las poblaciones afro, pues, que es una de las preocupaciones de él, como el mismo negro, o afrodiaspórico, bueno, toda esta onda. Porque él lo que dice es eso, que la tradición, por ejemplo, uno de los argumentos, ¿no? No sé cuál es, dice la tradición es finalmente un arma de doble filo, entonces, ¿qué es la tradición? O sea, decimos que es vestirnos de tal modo, o reivindicar un pasado que también puede ser inventado, pero tiene una frase muy bonita, no me acuerdo en qué libro es, en qué artículo, que dice que es como un baúl de disfraces, que lo podemos usar a ponernos en el momento en que nos conviene. Y yo siento que ese tipo de, digamos, de afirmaciones o de postulados teóricos puede ser un poco, pues, como causar mucha reacción en algunos, por ejemplo, procesos de movilización social de las comunidades afro aquí en Colombia o en otros lugares de Latinoamérica. Mira, una excelente pregunta. Yo diría esto. Para responder esa pregunta habría que explorar varias cosas. Una sería de sociología de la ciencia. Y es que Stuart Hall no es un académico canónico. Y yo siento que los profesores que estamos en América Latina nos formamos con autores y en escuelas canonizadas en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, hay una geopolítica del conocimiento que hace que unos autores sean legibles, traducibles, genealogías de maestros, estudiantes. Entonces, habría que hacer toda una sociología de la ciencia, por ejemplo, de cómo Pierre Bourdieu es mucho más manejable, mucho más transmitible, mucho más inscribible en prácticas académicas y de capital simbólico, para usar su concepto, que un personaje como Stuart Hall, que no es un académico. O sea, Stuart Hall es un personaje
más un intelectual. Y entonces no es tan fácil domesticarlo y academizarlo y convertirlo en escuela, introducirlo en prestigios y monedas de reconocimiento como puede serlo otros autores. Entonces ese es un elemento. El elemento es desde la sociología de la ciencia ver cómo en América Latina los académicos se forman, dónde se forman y cómo son troquelados en su cabeza y cómo se reproduce colonialismo intelectual de ciertas maneras y no de otras. Entonces, eso sería un componente. El otro componente es que Stuart Hall no es un autor fácil, porque Stuart Hall es un autor que problematiza las cosas. Y tú decías, en tu pregunta tenías un elemento ahí. Stuart Hall no es un personaje que uno pueda citar impunemente para argumentar una práctica política, porque Stuart Hall, al tiempo que da los insumos para comprender esa práctica política, es pesimista con respecto a la práctica política también, pero no porque no considere importante esa cosa, sino porque hay que tratar de hacer otras cosas. Entonces no es un autor fácil para traerlo en unas recetas que puedan ser socializadas. O sea, alguien que invite a un pensamiento sin garantías es alguien que no es fácil tampoco para las prácticas activistas menos reflexivas, ¿cierto? Entonces también está eso. Por ejemplo, el hecho de que él diga que él no era negro en Jamaica y de vino negro en Inglaterra, eso para mucha gente es, o sea, literalmente impensable, porque los negros están ahí desde el primer día de la creación hasta el último y son los buenos, y entonces la lucha política es por aquí. O sea, eso, entonces, o cuando él piensa el asunto de la representación, no como lo piensan los psicólogos Moscovici y todo eso, es como casi que una dimensión o una cobertura, sino como un asunto constitutivo y todas las relaciones de poder ahí. Y él no celebra la resistencia, pero tampoco la descuenta. Entonces, el segundo elemento de la respuesta sería, tendríamos que mirar cuál es el lugar de las expectativas y prácticas políticas en América Latina que hacen que un autor que invite a un pensamiento sin garantías no sea un autor fácilmente encajable. También, y hay otra dimensión y es una dimensión también editorial, o sea, de economía política de la cultura en el sentido de industria cultural, y el personaje hasta ahora lo están descubriendo en ese sentido. Entonces, quizás en unos 10, 15 años tengamos un montón de libros del personaje y quizás sea un autor domesticado y academizado, lo que sería una gran pena, porque lo más maravilloso de Estudios Culturales y de Stuart Hall es esa posibilidad de pensarse por fuera de esas casillas estrechas de las escuelas o no sé. ¿Sí? Como que en ese mismo sentido, los estudios culturales y otras teorías de la comunicación han sido muy criticadas porque son excesivamente situadas, demasiado, como lo dijiste en algún momento, el contextualismo radical, es decir, Tal cual. excesivamente sucedáneas y tienen unos momentos bastante específicos. Eso ha generado una crítica que incluso desestimula supuestamente la investigación, y es que se ha hecho un reduccionismo que son teorías de los efectos, porque tanto las teorías de la comunicación como las teorías de los estudios culturales son teorías de los efectos, que tienen que ver los medios con los seres humanos, que tienen que ver la identidad con la formación de cultura, y que digamos en esa relación no hay nada nuevo que contar desde hace mucho tiempo. ¿Cómo salirse también Claro. de esa Mira, varias cosas. Los estudios culturales no producen teoría, ni buscan producir teoría, ni Hall buscó producir teoría. La teoría, o esa manera de entender la producción de la teoría más allá de contextos específicos, no es el propósito de los estudios culturales. Ahora, los estudios culturales no aplican unas teorías limitadas.
están pensando con todos los insumos teóricos existentes para entender situaciones concretas. Ahora, entender esa situación concreta es para poder intervenir sobre esa situación concreta. Entonces, los estudios culturales pueden ser efectivamente criticados por no producir teoría. Es como pararse frente a un palo de aguacates y decirle: palo de aguacates, te critico por no producir bananos. Claro, palo de aguacates no produce bananos. Ahora, si yo quiero bananos, me voy al palo de bananos. Uno quiere teoría, se va a filosofía. Y tiene un montón de teoría y no puede hacer nada con eso en el mundo. Por lo menos cómo lo entiende estudios culturales. Entonces, es una crítica que pudiéramos decir acertada, en el sentido de que el palo de aguacates no produce bananos. Ahora, entonces, ese es como el horizonte de los estudios culturales, el contextualismo. Ahora, lo que busca ese contextualismo no es simplemente efectos. Lo que hace es una cartografía de las articulaciones, que es distinto. Y las articulaciones buscan entender cómo, por ejemplo, el thatcherismo en los años 70 tenía que ver con pánico moral, que es una cosa que no necesariamente se ve ese tipo de conexiones. Entonces, cierto, los estudios culturales no producen teoría. Es más, hay un libro que a mí me encanta, que es el de Apogeo y Decadencia de los Estudios Culturales de Carlos Reynoso, que dice: estudios culturales no producen teoría. Claro, no producen teoría. Los estudios culturales no producen metodología. Claro, no producen metodología. Usan cualquier metodología que pueden tener para entender las cosas. Los estudios culturales no se ponen de acuerdo sobre la noción de articulación. Bueno, como si la antropología se hubiera puesto de acuerdo con la noción de cultura, pero el punto es yo creo que las críticas a una teoría, las críticas a una práctica intelectual o académica, hay que entenderlas a la luz de lo que esa práctica intelectual y académica está buscando. Entonces, un poquito por ahí. Yo soy antropólogo también. Y cuando, por ejemplo, alguien quiere hacer una tesis en antropología, uno de los elementos fundamentales es, bueno, ¿y cómo esta tesis aporta al conocimiento antropológico, a la teoría antropológica? ¿Cómo le aporta a la disciplina como tal? ¿Cierto? ¿Cómo la disciplina crece? Y después de esa tesis se puede dar otro paso más y se puede dar otro paso. ¿Cómo se va acumulando? ¿Cómo se va produciendo la disciplina como tal? En estudios culturales, la pregunta no es ¿esto cómo le aporta a la teoría de estudios culturales? Porque no hay teoría de estudios culturales, usa cualquier teoría, sino es cómo esta tesis tiene que ver con el estilo intelectual y político de los estudios culturales. Esto es, cómo esta tesis está haciendo un trabajo intelectual que puede trascender lo académico para que no sea solo estudios, aunque son estudios, para poder hacer cosas que no son solo estudios. Entonces, un poco en esa dimensión, el objetivo de los estudios culturales va por ahí. Última pregunta de pronto para tratar de interpretar lo que dice Misael, pero en ese intento, digamos, de construir explicaciones sobre De una cosa en particular. los contextos y de articular los contextos y los conceptos y las teorías para encontrar e intervenir, se hace indispensable la categoría, no sé si la teoría, pero por lo menos la categoría de poder. Sí. Yo lo menciono. Pero, O sea, la teoría es necesaria para pensar. sí, pero en el asunto político de intervenir, precisamente pienso yo que a eso que ese escepticismo de todo y estos estudios culturales es porque detrás de todo hay poder, es decir, la categoría de poder no se puede abandonar de la dimensión de los estudios culturales Para nada. pero pareciera por lo menos que los estudios de comunicación se ha perdido la perspectiva del poder y terminamos más bien en descripciones pintorescas de ejercicios de apropiación, de productos culturales y de todo esto, pero se ha perdido la pregunta por el poder dentro de los estudios culturales. Claro. ¿Es así? ¿Cómo recuperarla? Mira, ¿Qué pasa? la noción de cultura de estudios culturales es la cultura como poder y el poder como cultura. O sea, vos no podés sacar de un análisis o de un trabajo de estudios culturales la pregunta por el poder, por las relaciones de poder. Es central a estudios culturales. Nosotros no, desde estudios culturales no queremos entender la cultura por la cultura. No son fenómenos culturales. Y aquí también hay una cosa que no mencioné, es que
una cosa es Stuart Hall y los estudios culturales orientados por Stuart Hall, y otra cosa, lo que alguna gente puede decir que está haciendo como si fuese estudios culturales. Entonces, vos te encontrás con gente que estudia Madonna por Madonna linda y que dice que hace estudios culturales. Ahora, desde Stuart Hall y desde lo que yo he dicho de estudios culturales, eso no es estudios culturales, esos son estudios sobre la cultura. Por eso, uno de los elementos fundamentales en Hall es diferenciar entre estudios culturales y estudios sobre la cultura. Y dentro de estudios culturales, vos no podés pensar la cultura simplemente como una práctica significativa o como un fenómeno cultural, sino que necesariamente como inmanentemente se conecta relaciones de poderes, como relaciones de poder y prácticas de significado constituyen lo que vos estás pensando porque te molesta para transformarlo. Ahora, eso es profundamente teórico, pero el propósito no es producir más teoría para la humanidad en general, es cómo el conocimiento que yo gano, que tiene una dimensión teórica, pero una dimensión teórica que problematizo desde lo concreto también, cómo ese conocimiento que yo gano de esa cosa que me molesta me posiciona para intervenir. Ahora, la noción de intervención en estudios culturales también es muy compleja, porque no es la noción de intervención del trabajo social. El trabajo social despolitiza al producir cosas como problemas sociales. Los estudios culturales intervienen politizando aquello que ha sido naturalizado como por fuera de la política, del poder. Entonces, y además no resuelve cosas, introduce más ruido y socava. ¿No? Entonces, eso es lo que ha alimentado el trabajo de Stuart Hall, obviamente el trabajo de ciertos estudios culturales. Ahora, lo que hacemos en la Javeriana, o en la Nacional, o en los Andes, o aquí, algunas cosas apuntan hacia allá, más o menos, otras pareciera ser business as usual, o sea, trabajo como, sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Al menos un aplauso. Esto era como para 4 horas. Estamos muy agradecidos con la presencia de Eduardo, con esta conferencia, con lo que podemos compartir con él. De ahora en adelante acá con los estudiantes de la maestría en segundo semestre. Les agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros. Les vamos a pedir a las personas que están interesadas en la maestría en estudios culturales y que lo han manifestado y que han sido invitados también por nosotros, si nos quedamos un momentico para conversar un poco cómo podría ser la organización del objetivo, lo que sea, y a los demás les agradecemos pues su asistencia. Muchas gracias.